Los temas pendientes que tiene la sociedad mexicana y sus autoridades es blindar, si se puede, si es que se puede, los cómo también, identificarlos, cómo blindar las elecciones del próximo año y todas las que vengan del dinero sucio, del dinero del crimen organizado. Daniel Montiel, maestro en Justicia Penal y Seguridad Pública y también profesor del Seminario de Seguridad Nacional de la Universidad Humanitas, nos acompaña esta noche aquí en Bitácora Política. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, buenas noches, Héctor. Buenas noches. Bueno, este no es un tema nuevo, se ha venido discutiendo desde siempre los últimos 20 años. Así es. Pero el tema es que seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de lo mismo, los procesos electorales son consecutivos, por supuesto, y se sigue hablando del tema. Sí, se vuelven a dar las mismas circunstancias de que hay un riesgo de que suceda y seguramente va a suceder, pero hasta donde humanamente sea posible hay que blindar esto. Y la respuesta es rápida. El blindaje está en el cumplimiento de la ley. Sí existen los ordenamientos, sí existen las instituciones que de alguna manera pueden garantizar hasta donde sea posible, a su mayor grado de eficiencia, e impedir que esos recursos del crimen organizado lleguen a los procesos electorales. Citaríamos en primer lugar las instituciones, que sería por una parte el INE, el IFAI y la FEPADE, finalmente. El INE, vamos a leer textual para no vaya a haber algún error, alguna imprecisión. Sí, basada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su capítulo tercero de la fiscalización de partidos políticos, obviamente de los recursos, en su artículo 190 nos dice en el primer apartado: la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos por esta ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos. Ya aterrizando en su punto 2, nos dice que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización. Ya menciona ahí, cierro comillas, ya menciona la palabra fiscalización, que es estar pendiente del manejo de esos recursos. Sí. Y en el tercer punto nos habla que en el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado, atención, por los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la unidad técnica de fiscalización, que será el conducto para superar la limitación referida, incluso en el caso que el instituto delegue esta función, porque esa función la puede delegar a los órganos públicos locales, que son los más vulnerables. En los federales sí sería más difícil poder penetrar. Esto es en cuanto al INE. Ahora, los resultados de esta fiscalización deben ser públicos, y eso lo marca, y lo señalamos, también leemos textual, lo marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, sí, que es el INAI, en donde señala que esta información resultado de la fiscalización debe ser pública, debe ser subida a Internet. Y nuevamente cito textual, en su capítulo tercero de esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 74 nos dice que además de lo señalado en el artículo 70 respecto a las obligaciones de los órganos autónomos, en este caso el INE es un órgano autónomo, textualmente nos dice en el primer apartado, refiriéndose al Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, recordando que ahora el Instituto Nacional ya no es federal, tiene competencia territorial, ¿no? Bien, nos habla en su fracción F los montos de financiamiento público por actividades ordinarias de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, sí, y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes, los gastos de campaña. Bien, estos dos instrumentos permiten tener un campo de acción para la fiscalización. Ahora, si después de la fiscalización del INE, la publicación en el IFAI, los organismos ciudadanos, cualquier otro tipo, cualquier ciudadano interesado puede consultar si hay algún aspecto que considere que hay alguna irregularidad, alguna inconsistencia, pues tiene a su alcance la información, porque obviamente que este es el dinero que otorga gobierno a los partidos, pero lo que estamos aquí tratando es que en esa fiscalización
sea posible detectar si hay recursos que no sean de los federales, ¿no? Esa es la pregunta entonces. Esa es la pregunta. ¿Cómo identificarlo? ¿Están los instrumentos para ello? Porque normalmente ese dinero llega en negro, llega en efectivo, llega en maletas, llega en bolsas de papel, de plástico, como sea. Bueno, exactamente, pero en esa fiscalización, al ver cómo operan los gastos de los partidos, sí es posible detectar si hay un recurso que no pueda ser respaldado, ¿no? Que no se pueda respaldar el origen y que se pueda demostrar que sí hay aportaciones privadas, pero la misma ley lo señala en qué marcos se pueden dar. Ahora, después de esta fiscalización, la publicación, si resultan algunas irregularidades, ahí sí ellos dan el motivo y el fundamento, pero quien actúa es la FEPADE, ¿no? La Fiscalía Especial para Atención de Delitos Electorales, porque ahí entraría al recibir dinero de ese tipo, ¿no? Ahora, entonces lo que nos estás diciendo es que existen los instrumentos, está la ley, ahí está de manera textual, y tú lo acabas de mencionar y acabas de pronunciarlo, existen los instrumentos legales en ese sentido. La pregunta entonces es, ¿son suficientes? ¿Han funcionado? ¿Son los que necesitamos para el próximo año? Como tantos otros instrumentos jurídicos en nuestro país, por sí mismos son efectivos, pero ahí lo que falta o lo que no se ha dado es la voluntad política, ¿no? De aplicar la ley como debe de ser. Al pie de la letra. Al pie de la letra, ¿no? Como marca. Y bueno, ya fuera del marco legal y todo, entraríamos a un terreno de la cuestión moral y ética. Quienes estén en esta contienda como candidatos saben que al recibir ese tipo de recursos no es a cambio de nada, es a cambio de ¿qué? Cobertura, complicidad o, en el menos grave de los casos, omisión, para que estas gentes del crimen organizado continúen en sus actividades, ¿no? Y eso se repite al infinito. Al infinito. Sí, y ahí es donde, pues, a lo largo y ancho de la República Mexicana, frontera a frontera y de costa a costa. Pero sí, aquí haríamos hincapié en que, como lo señala la ley, están considerados los organismos públicos locales, que son los más vulnerables. ¿Qué quiere decir? Los que van a participar en las campañas de presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, que son los niveles de autoridad que están más próximos físicamente al crimen organizado. Es mucho más fácil acercarse físicamente, encontrar, buscar a estas personas que buscarlas en un ámbito más arriba en el terreno federal, que no digo que no exista, pero es más difícil. ¿No será, Daniel, que, poniéndonos en los zapatos quizá de estas autoridades que tú acabas de mencionar, no será más fácil para ellos hacerse de la vista gorda y decir, mejor no le meto, no vaya a ser que vaya a tener alguna repercusión en mi contra, en contra de mi familia? ¿Puede darse también algunos casos? Bueno, sí puede darse, y repito, hacia el interior es más factible, como sucede con las autoridades en materia de seguridad, las autoridades municipales, estatales, pues es más fácil de cooptar al dicho colombiano plato plomo, ¿no? Así es. En este caso, pues seguramente sí se van a dar casos, además considerando que están en juego 18,000 puestos de elección popular, incluyendo las 9 gobernaturas y obviamente la presidencia, pero sí quedaría esa cuestión. Además, el monto que se aporta este año en primer término, los 6,700 millones, pues también, dice uno, no les alcanza con eso. Así es. No, pues es otra discusión. Es otra. Ese es otro tema. Daniel Montiel, muchas gracias. A la orden, como siempre, gracias por la Hasta la próxima. Gracias. Vamos a tener una pausa al corte. Al regresar le tendremos todos los detalles del lamentable asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez. No se despegue de nosotros. Esto es Bitácora.